Bueno, bienvenidos a este video. Vamos a tener ese video por clase que no tuvimos este miércoles. Quiero hacerlo para avanzar, para terminar el Nuevo Testamento en este semestre. Entonces tenemos, creo que 4 clases más. Entonces esto va a ayudarnos a llegar a la conclusión de esta materia del Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar hoy con el libro de Hechos. Ya hemos hablado de Mateo, el libro escrito para los judíos, que pinta a Jesús como el rey, el Mesías. Marcos, escrito para los romanos, que pinta a Jesús como un siervo, un esclavo, y enfatiza la acción para los romanos. Lucas tiene el énfasis de Jesús es su nombre, tiene muchos detalles de su humanidad. Está escrito para el mundo griego, y Juan está enfatizando que Jesús y su verdadera identidad es Dios. Entonces está hecho para el mundo entero. Entonces con este comienzo vamos a empezar con el siguiente libro, que es el libro de Hechos. Hechos es el último libro histórico de las Escrituras y empieza poco después de la resurrección de Jesucristo. Habla del tiempo que él pasó en el inter, porque entre la crucifixión y el día de Pentecostés había 50 días. 40 de estos días Jesús estuvo con ellos y luego se fue con el Señor. Y entonces cuenta este inter de los 50 días, habla de 40 y luego 10 días de espera, porque les dio instrucciones en el capítulo 1 de no alejarse de Jerusalén. Entonces cuenta la historia entonces de cómo nació la iglesia, los primeros años, primeros 30 años tal vez del desarrollo de la iglesia, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Entonces tienen estas notas en el curso. Es lección 7, el libro de Hechos, el libro del Espíritu Santo. ¿Por qué es el libro de Hechos un libro tan importante? Yo creo que debe ser muy obvio. Es el único como referencia de los primeros días de la iglesia, cómo nació, cómo que aconteció en el día de Pentecostés, y cómo el Espíritu Santo empezó a usar estos primeros apóstoles. Entonces vamos a ver aquí por qué es tan importante. Letra A, el libro de Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas o las cartas. Entonces es el resultado de los evangelios. Entonces como resultado, porque los evangelios cuentan la historia de Jesús hasta su resurrección, ¿no? Entonces dicen los evangelios, Jesús es visto como un maíz de trigo que cae al suelo y muere. Un versículo famoso en Juan capítulo 12 habla de esto, que si un grano no cae a la tierra y muere, que se queda solo. Y está hablando acerca de su propia vida. Letra B dice el libro de Hechos nos da el resultado de la voluntad de Jesús a dar su vida. Y es mucho fruto. ¿Verdad? Letra C es una secuela de los evangelios. Los evangelios, Cristo compra la iglesia con su sangre. En el libro de Hechos, esta iglesia se eleva a hacer una existencia, ¿no? Algo real, algo que realmente se realizó, ¿no? En los evangelios Jesús da su famosa profecía diciendo: edificaré mi iglesia. En el libro de Hechos vemos esto pasando. En los evangelios Cristo emitió las órdenes de su
sus seguidores para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. En el libro de los Hechos tenemos un vistazo de cómo los apóstoles respondieron bajo la orientación y dirección del Espíritu Santo. Número 2, el libro de Hechos es una introducción a las epístolas. Epístolas es una palabra que significa cartas, ¿ok? Da los antecedentes y la ocasión para gran parte de lo que seguirá. Entonces tenemos el contexto histórico de las cartas, empezando en el libro de Hechos. Si no, no tendríamos como idea de por qué, quiénes son los efesios, ¿no? Había algo en Éfeso. En Hechos podemos ya tener un contexto. Dice, nos ayuda a entender el contexto, ¿verdad? Letra B, el libro de Hechos, es un libro de teología práctica. Y tenemos que ver esto, porque hay una lista más adelante aquí que las cosas prácticas que podemos ver. Número 1, Hecho establece para nosotros las verdades fundamentales y los principios de la iglesia en palabra y obra. Entonces, nuestra eclesiología o nuestra manera de entender lo que es la iglesia empieza en Hechos. Número 2, muestra para nosotros en la vida actual las enseñanzas de Cristo en los evangelios. Letra 3, ilustra la aplicación en la vida de todas las doctrinas que encontramos en las epístolas. Entonces, las epístolas no están desconectadas. Toda la doctrina que se establece en las cartas tiene su comienzo aquí en Hechos. Número 4, proporciona un libro de textos sobre cosas tales como evangelismo, ministerio en el Espíritu Santo, misiones, plantar iglesias, gobierno de la iglesia, ministerio de equipo, vida de oración de la iglesia, carácter de un cristiano bíblico, cómo discipular y levantar líderes, entre otras cosas. Es un libro de liderazgo. Vemos en Hechos muchos de estos temas que podemos usar el libro así solo, simplemente para enseñar estas cosas y algunas cosas más. Letra C dice, el libro de los Hechos es el libro de comienzos. El libro de Génesis, como Génesis, es el libro de comienzos, es igual de importante. Contiene los siguientes comienzos. El Santo Espíritu en la vida del creyente. Entonces, no había esto antes. No había. Solamente en ocasiones. Como en Mateo 10, que les dio autoridad, les dio poder para sanar y cosas así. Pero en el libro de Hechos no es así. 2, la obra del evangelismo. Cómo va y evangeliza, predicación del evangelio. Número 3, una dispensación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia, recuerdo que dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque enviaré otro consolador. Número 4 dice, la iglesia de nuestro Jesucristo en su infancia y funcionamiento. 5, evangelismo mundial. Y 6, salvación mediante la sangre de Jesús. ¿Okay? La predicación, tal vez es otro tema aquí. La predicación de los apóstoles en el libro de Hechos es muy, muy interesante, muy importante entender cuál fue el mensaje que estaban dando. Letra D, el libro de los Hechos es un libro de inspiración en los días de la restauración. Proporciona un registro del derramamiento de lluvia temprana del Espíritu. Eso sucedió en el día de Pentecostés. 2, es una descripción de lo que Dios está restaurando. 3, nos ofrece una visión y despierta nuestra fe con respecto a lo que Dios quiere hacer en la iglesia de hoy. ¿De qué se trata? Vemos en el libro de Hechos mucho poder.
un mover espiritual. Todos los dones del Espíritu estaban trabajando y siendo realizados en aquel día. Se ha perdido. A través del tiempo se perdió prácticamente todo esto. Y luego poco a poco se está haciendo restaurado a la iglesia. Entonces vemos esto, un énfasis realmente en el principios del siglo XX. Empezó a cambiar. Pues antes, en la Reforma empezó a restaurar cosas de doctrina, salvación por la fe, cosas así. Luego en el siglo XX, principios, se restauró el bautismo en el Espíritu Santo. Luego se está restaurando estas cosas que estaban activos en este tiempo en la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es el único libro inacabado en el Nuevo Testamento. No, entonces no tiene fin. Nos tenemos los capítulos que hay, pero no terminó. No terminó. Porque es una obra de Dios que sigue. ¿Ok? Es un libro que no tiene amén. ¿Ok? Se cierra con la predicación constante del reino de Dios. Nuestras vidas son para ayudar a completar el libro a través de los tiempos. ¿Cómo termina? Aquí son los últimos versículos. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Entonces, obviamente fue antes de la muerte de Pablo, nos cuenta el fin. Entonces, vamos a ver la fecha. Nos ayuda a poner la fecha. Número 2. ¿Cuál es el título del libro? ¿Qué otros nombres han sugerido? El libro se titula Los Hechos de los Apóstoles, o más literalmente, Hechos de los Apóstoles. Ese es el título que más común de esto. Nosotros lo llamamos Hechos, ¿ok? Pero es Hechos de los Apóstoles. Mira, hay muchas razones por esto, pero quiero brincar aquí. Número 2, letra B dice, algunos expositores han sugerido otros títulos. Por ejemplo, algunos de los actos de algunos de los apóstoles, porque no incluye a todos los apóstoles, obviamente. Realmente vamos a ver que se enfoca en realmente dos apóstoles, Pedro y Pablo. Entonces tampoco contiene actos de algunos apóstoles. Número 2 dice, otros han sugerido los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, para entender que realmente es uno de los enfoques principales del libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo está haciendo esta obra. Esta obra no es nuestra, es una obra de Dios y Dios usa el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Okay, dice letra, cada capítulo menciona la obra del Espíritu Santo y hay alrededor de 50 referencias del Espíritu Santo en el libro. ¿Quién es el autor? Número 3. El autor real es el Espíritu Santo, utilizando a Lucas. Ok, entendamos. Tenemos a Lucas. Otra vez no se anuncia como el autor, pero primer siglo se estableció que este fue el autor. Fecha entre 63 y 65. Pablo estaba preso. Dice que preso en casa. ¿Ok? Este fue antes de su juicio. De hecho, tenía varios juicios. Y entonces, finalmente, su juicio terminó con su muerte. Número 2, el reinado de Nerón, que murió en el año 65.
Obviamente fue escrito antes de la muerte de Pablo. Fue muy probable escrita poco después del cierre de tiempo cubierto en el libro, después de que Pablo había estado 2 años en Roma. Letra C. El libro de los Hechos cubre aproximadamente 33 años de la ascensión de Jesús, a tiempo cuando Pablo había estado en prisión en Roma por 2 años. Entonces, prácticamente 3 décadas de la iglesia. Número 4. ¿Cuál fue el propósito para el cual fue escrito este libro? Hay muchas razones posibles que se han sugerido que Lucas escribió el libro. Letra A, para conservar un registro histórico de los orígenes de la iglesia primitiva. Lucas, un hombre de la educación, estaría preocupado de estos acontecimientos y se registró para las generaciones futuras. ¿Sí? Para demostrar, letra B, para demostrar la obra continua de Cristo a través del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Es lo que dice en capítulo 1, versículo 1. Letra C, para defender a la iglesia desde el antagonismo de los judíos del Imperio Romano. Intenta compartir la idea de que los cristianos son un grupo religioso separado de los judíos y que los romanos no tienen por qué temerlos. Letra D, para demostrar el patrón por el cual Cristo construyó su iglesia. E, como una defensa del cristianismo ante una persecución mundial. F, para animar con la evangelización de los judíos, mostrando que Jesús cumple con las escrituras. G, una pequeña biografía del apóstol Pablo. Y H, para defensa de Pablo en su juicio. Este último, porque sabemos que Lucas estuvo en Roma con Pablo en los últimos tiempos. Lo menciona en los libros, en las cartas que Lucas estaba con él. Entonces, posiblemente se escribió como un documento de hechos históricos, para mostrar a la corte que Pablo no estaba haciendo nada mal. Entonces, está bien. 5, Romanos 5 dice, versículo clave. Mira, algunos libros son complicados en buscar un versículo que captura la esencia del libro, pero el libro de Hechos no es así, porque Hechos 1:8 dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces, casi tenemos aquí el bosquejo del libro, porque habla de lo que pasó en Jerusalén, capítulo 1, Judea, capítulo 2, y luego hasta capítulo, pues los primeros como historias del libro tienen que ver con Judea, y luego hay una parte de Samaria con el apóstol Pedro, y luego lo último de la tierra, y vemos la expansión. Entonces vemos así iniciación, expansión, consolidación. Vemos esto como bosquejo del libro, y capítulo 1, versículo 8 es el bosquejo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Número 6, Romano dice cuáles son las claves para el reino que operan en el libro de Hechos. 4 claves del reino en el libro de Hechos. Vamos a ver cómo funciona, cómo se establece el reino de Dios. Entonces, letra A es esto: con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es un énfasis fuerte en el libro de Hechos, la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles en el libro de Hechos parecían únicamente a la palabra de Dios para importar fe y vida a sus oyentes.
¿ok? La palabra parecía tal vez no es. Pondría la palabra usaron. Usaron únicamente la palabra para importar la fe, ¿ok? Número 1, la palabra de Dios fue central a todas las enseñanzas y predicaciones. Cada mensaje está totalmente saturada con la palabra de Dios. Y cuando decimos palabra de Dios, toma en cuenta esto. No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento. Cuando cualquier escrito del Nuevo Testamento menciona las escrituras o la palabra de Dios, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿no? Nos vemos aquí la palabra de Dios usado para exhortación, salvación, gracia, evangelio. Lo llaman la palabra del Señor, la palabra de verdad. Entonces, número 2, la palabra de Dios es la espada del Espíritu que manejó hábilmente. Nos vemos esto. Las prédicas o mensajes que vemos ahí. Sabemos que los apóstoles estaban estudiando las escrituras. Y dice, hablaron con denuedo. De hecho, este versículo 4:29 es un juicio de Pedro y Juan. Y los antes Sanhedrin, entre los judíos, y dijeron, ¿qué onda con esto? Esas son personas sin educación, pero hablan así de esta forma. Entonces, es cuando se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Entonces, importante. B, que predicaban la palabra por todas partes. Es un énfasis. Por todos lados que estaban haciendo, predicando la palabra. Letra C, enseñaron la palabra. D, testificaban de la palabra. E, la palabra fue publicado. F, lo consultaron cuando tenían dudas que usaban para consultar pues la palabra de Dios. Y comentaron a la gente a la palabra. Número 3 dice la palabra produjo resultados fabulosos. Poder. En capítulo 10, como predicando la palabra y viene el poder de Dios. B, todos escucharon. ¿Escucharon qué? La palabra. C, creció. Se multiplicó, fue poderoso y prevaleció. Igual hoy debemos usar la palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces nuestra herramienta número 1 es la palabra de Dios. Dice Hechos 20:32, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La palabra dice Pablo en Timoteo, creo que la palabra de Dios tiene poder para salvar a nosotros. Entonces, primero es la palabra. Número 2, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. La iglesia no puede funcionar ni cumplir la gran comisión sin una relación y una confianza en el Espíritu Santo. El trabajo del ministerio del Espíritu Santo es central en el libro de los Hechos. Se menciona unas 50 veces. El Espíritu Santo tiene un papel 9 veces en el libro de los Hechos. Y tenemos aquí cómo se refiere al Espíritu Santo. Comandante en jefe, inspirador de profecía, cumplimiento de la profecía, promesa de Padre, don de Dios, consolador, confirmante de la palabra, la lluvia del cielo y portador de la alegría. ¿No? Todos son términos usados para referirse al Espíritu Santo. Número 2, los discípulos tenían una relación, menciona 9 veces al Espíritu Santo en el libro de Hechos, que fueron fortalecidos o bautizados,
Son receptores, testigos, fueron guiados, seleccionados, enviados, dirigidos, transportadores de y llenados por el Espíritu Santo. Entonces vemos el Espíritu Santo en este libro, y es súper importante para nosotros, nosotros entender que la obra de Dios, después de este momento que llamamos Pentecostés, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. No hacemos absolutamente nada sin la influencia y ayuda y guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces tenemos la palabra, Espíritu Santo, letra C es el nombre de Jesús. Vemos esta parte, la autoridad del creyente. Los apóstoles en el libro de Hechos dependían totalmente del nombre de Jesús, del Señor, para darles poder. Con el nombre viene la autoridad misma de la persona de Jesús. Entonces, esto fueron instrucciones directas de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y recobrarán la salud. Entonces, mira el uso del nombre de Jesús. En la salvación, en la liberación, en la sanidad, con muestras de poder, en el perdón de pecados, en la cancelación de pecados. Todo tiene que ver con el nombre de Jesús. El uso extensivo del nombre de Jesús. Y aprendemos en este libro cómo manejar y usar esta arma que tenemos, el nombre de Jesús, porque menciona otra vez que no somos nosotros, es una obra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Tenían fe en su nombre, clamaron en el nombre, bautizados en el nombre, enseñado, predicando en el nombre de Jesús, ampliado el nombre, un pueblo escogido en su nombre, hicieron señales, prodigios en su nombre, sufrieron por su nombre, para su nombre, intentado su vida por su nombre, no sé, es mal escrito. Estaban dispuestos a morir por el nombre de Jesús. ¿Está bien? Y la cuarta manera que se maneja el reino de Dios en el libro de Hechos es esto, a través de la oración. Súper importante. Entonces tenemos la palabra, el Espíritu, el nombre de Jesús y la oración. Y aquí vemos un énfasis en el libro de Hechos sobre la oración. La iglesia siempre estaba orando. Los apóstoles siempre estaban orando. Y vieron esto. ¿Qué dice aquí? Dice, los apóstoles en el libro de Hechos demostraron una dependencia absoluta de Dios que se evidencia por su continua vigilancia en la oración. Una vez alguien ha dicho que se puede medir su dependencia de Dios por la cantidad de tiempo que pasas en oración. Número 1, continuaron firmes en oración. En Hechos capítulo 2, vemos la iglesia orando. Número 2, oraron constantemente. Esa es una frase que se repite varias veces. Tenemos citas aquí. Oraron por cosas específicas. Una lista de cosas por lo cual oraron. Oraron por necesidades especiales, ¿no? Que llegaban a un momento que realmente no podían ellos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a orar. Entonces, dice también, número 5, la iglesia nació en un ambiente de oración. Y vemos esto. Vemos esto en capítulo 2, que menciona el grupo que estaban esperando el día de Pentecostés. Estaban ahí esperando y en oración. Muy bien. Siguiente punto es esto. Los viajes de Pablo. El primer viaje fue conducido inicialmente por Bernabé y Juan Marcos como su asistente. En este viaje pasaron por Chipre y comenzaron a trabajar en la ciudad de Asia Menor. Obviamente Pablo estuvo ahí. Pablo estaba con ellos, pero da a entender que Bernabé era el mayor. De hecho, sabemos esto.
el creyente con más tiempo, tal vez más maduro en ese tiempo fue Bernabé, no era Pablo. Entonces, primer viaje fueron a Chipre y luego de Chipre fueron a la costa de lo que llamamos Asia Menor, hoy en día es Turquía, y visitaron las iglesias ahí en Asia Menor. Entonces regresaron, empezaron y regresaron al mismo lugar que es Antioquía, la iglesia de Antioquía. Segundo viaje se empezó inicialmente como un seguimiento de la primera, entonces regresaron a las mismas iglesias y luego Pablo tomó a Silas, un ministerio profético de la iglesia de Jerusalén, y más adelante por Timoteo. Este viaje se extendió a Nueva Tierra, en la región de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto eran paradas importantes de este viaje. Entonces ya subieron más al norte, más al oeste, Macedonia y Grecia. Así, este fue el segundo viaje. Tercer viaje fue seguimiento y extensión de los primeros dos. Pablo, Silas y Timoteo abrieron un nuevo camino en Éfeso, que había visitado solamente brevemente en el segundo viaje. Ese viaje terminó con Pablo y su equipo en Jerusalén, dando las ofrendas de las iglesias gentiles. Entonces, esto es cuando su base llegó a ser Éfeso. Pasó, creo que casi 4 años ahí. Y levantó una gran obra. Éfeso era la puerta para el imperio romano a Asia. Entonces, un lugar muy importante. Entonces, vemos aquí letra E, el arresto de Pablo y la muerte y otras tradiciones. Ok, esto es para ver algunas cosas que pensamos acerca de Pablo. Pablo fue arrestado en Jerusalén por los romanos, instigado por los judíos. Ok, vemos todo esto en los últimos capítulos de esto. Los judíos iban a matarlo. Los romanos lo salvaron la vida. Pablo estaba parado en juicio ante el Sanedrín. Número 3, fue rescatado por los romanos y enviado a Cesarea, donde compareció en un juicio ante Félix, Festo y Agripa. Y esto, Félix y Festo eran los procuradores de Palestina, los que siguieron a Poncio Pilato, por ejemplo. Entonces, primero fue ante Festo y luego, no ante Félix y luego ante Festo. Ellos tenían la habilidad de soltarlo, dejarlo en libertad. Pero no lo hicieron. Y finalmente, Pablo apeló a Roma como ciudadano romano. Y entonces están obligados entonces a enviarlo a Roma. ¿Ok? 4, Pablo, dándose cuenta que de su incapacidad para recibir un juicio justo, apeló a Roma. Número 5, Pablo viajó a Roma en un barco como preso y finalmente llegó después de un naufragio y algún ministerio en Malta. 6, Pablo siguió ministrando aunque estuvo bajo la custodia militar en su propia casa alquilada en Roma. Tradiciones posteriores siguieron. Pablo nunca llegó a juicio, pero quedó en libertad por Roma. Pablo escribió 1 de Timoteo y Tito durante este periodo. Pablo podría haber viajado a España durante estos 2 años. Pablo fue retomado por Roma y eventualmente asesinado por decapitación alrededor del año 67. Dice, como un ciudadano romano, no podía ser crucificado. Entonces, esta fecha es entre 65 y 67, más o menos ahí, donde murió. Algunos lo atinan más, dependiendo, pero tanto Pedro y Pablo fueron matados
casi al mismo tiempo. Otras cosas que destacan de Hechos. Tiene 3 periodos distintos. Periodo hebreo, o prácticamente en Jerusalén, donde nació la iglesia. Periodo de transición, cuando fue a Judea y Samaria. Y vemos a Pedro, Felipe, Esteban y Bernabé en esta parte. Y periodo gentil. Y ese periodo es lo que se enfoque en la vida de Pablo. Se enfoca en su vida y son los últimos capítulos de 12 en adelante. ¿Está bien? Número 2, el testimonio al empezar el libro y las últimas instrucciones antes de la ascensión de Jesús. Capítulo 1 es muy importante cuando dice no se alejen a Jerusalén porque esperan la promesa. Y esta promesa es lo que Jesús lo había anunciado a ellos muchas veces. Lo tenemos en Juan capítulo 13, 14, principalmente cuando está diciendo el otro consolador se va a anunciar o enviar. Capítulo 1, muy importante. Capítulo 2, el día de Pentecostés. Muy importante capítulo, que cuando estaban ahí descendió, se escuchó un ruido como un viento fuerte y el fuego de Dios cae sobre la iglesia, todos hablaron en lenguas, todo un caos ahí en medio de Jerusalén. Luego vemos descripción de la iglesia original en Jerusalén. Es muy importante esta parte. Se mantuvieron fieles a la enseñanza, a la oración, a reunirse. Habla de esto que tenían todo en común y dieron sus cosas para los pobres y siguió creciendo. Es muy interesante estos versículos. Luego vemos las señales de los apóstoles y los primeros persecuciones. Y nos damos cuenta que la persecución principal en aquel tiempo fue a manos de los mismos judíos, principalmente los líderes de los judíos. Entonces, pero vemos milagros importantes en estos capítulos. Muerte de Ananías y Zafira. Es algo en capítulo 5 muy fuerte para pensar que dieron una ofrenda, pero de una forma estaban siendo de doble cara. Y Dios los mató. Una cosa, ¿cuántos de nosotros estaríamos vivos con tal juicio? 7, elección de los diáconos. Capítulo 7, muerte de Esteban, primer mártir. Y después, en primera persecución a nivel ciudad. Entonces se desató una persecución fuerte. Realmente la iglesia de Jerusalén, entonces, había una huida de la gente en ese tiempo. De Jerusalén, muchos salieron a otros lados para salvarse la vida. La iglesia siguió, pero una iglesia perseguida. Conversión de Saulo, capítulo 9. Fue parte de esta misma persecución. Entonces, Saulo no era el único, pero él tenía cartas del sumo sacerdote para llevar presos a los judíos que habían convertido al cristianismo. Fue convertido. Luego vemos ministerio en Judea y Samaria, principalmente de Pedro, Felipe. Luego capítulo 13 a 28, el enfoque es Pablo. Sus viajes misioneros, de misiones, 3 viajes y su persecución al final y cómo quedó, ¿verdad? Entre ellos, capítulo 15 es un capítulo importante porque hay un concilio
en Jerusalén, donde todos los apóstoles se reunieron, instigados por Pablo y Pedro, para hablar de este asunto. ¿Qué es el cristianismo? ¿De qué se trata? Estaban convencidos, los primeros cristianos eran judíos, y estaban convencidos de que era judaísmo, pero ya judaísmo con el verdadero Mesías. Ya tenemos el Mesías, no tenemos que pensar en esto, pero estaban impulsándose para continuar con el judaísmo. Y Pablo tenía otra versión. Y la otra versión es que él ya había visto en el mundo gentil a Dios mover, el mismo Espíritu Santo caer. Entonces dijo, no podemos obligar a estos gentiles convertirse al judaísmo. Este no es judaísmo. Entonces, este fue uno de los principales como luchas de Pablo durante su ministerio. Tanto doctrinalmente como prácticamente, porque los judíos lo perseguían a todos lados y lo acusaban de hacer una cosa indebida, y Pablo se mantuvo y peleó por la doctrina que ahora reconocemos que no somos judíos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Este viene de este concilio que está en Hechos capítulo 15, cuando declararon que no somos judíos. Los cristianos no son judíos, menos los que son judíos, ¿ok? Son judíos, pero no tenemos que practicar el judaísmo. Entonces, era un conflicto grave, muy fuerte. Vemos cómo lo resolvieron en capítulo 15. Otro interesante punto del libro es cómo el Espíritu Santo los guió para abrir el Evangelio a todos. Primero con Pedro, con la visión que tenía, y luego con Cornelio en Cesarea, ¿ok? Luego con Pablo, de sus viajes. La iglesia de Antioquía, ese es otro asunto importante. Madre de las iglesias gentiles, iglesia misionera, base de Pablo y su equipo, llamados cristianos por primera vez, ahí en el libro, en la ciudad de Antioquía. Llegó a ser tan importante como Jerusalén en el primer siglo, Antioquía. Jerusalén no llegó a ser tan fuerte como vimos en los primeros capítulos de Hechos, cuando creció habían miles, porque después de la persecución se bajó esto. ¿Está bien? Entonces, este concluye la primera parte de este video, que es el libro de Hechos. Continuamos ahora con el libro de Romanos. Estamos en lección 8 de sus notas, y vamos a empezar a leer aquí. Porque Romanos es un libro muy importante. Antes de comenzar, mira, este es uno de 13 cartas que escribió Pablo. No están en orden. No es la primera carta, es una de las últimas cartas que escribió. Entonces, ¿por qué está aquí al principio? Porque sin duda es la carta más importante del apóstol. Y yo digo, con el peso doctrinal, es una carta súper importante. No hay otro escrito en toda la Biblia que incluye así precisamente lo que está escrito en Romanos. Entonces vamos a ver lo que dice estas notas. Lo que sabemos sobre el autor de Romanos, ¿ok? Porque Pablo se anuncia en este. Entonces, él dice abiertamente que es el autor. Entonces, ¿qué sabemos de él? Y tenemos aquí una como resumen de la vida de Pablo. Número 1, nació en Tarso, por eso se llama Pablo de Tarso. Tarso es una ciudad en el norte, al sur de Turquía hoy en día, pero un puerto importante, una ciudad importante. Ciudadano romano
y judío. Entonces, padre romano y madre judía. Entonces, dice tribu de Benjamín. Se educó en Jerusalén con Gamaliel, famoso hombre. Fluido en 3 idiomas, griego. Obviamente escribió su carta en griego, pero también hebreo, arameo y latín. Entrenado como fariseo. Entonces, dice, siendo preparado para el Sanedrín. Entonces, él tenía un trayecto en su vida de ser uno de los líderes principales del judaísmo, opositor de cristianismo. Entonces, buscó a los cristianos. Aquí menciona todo lo que hacía esto. Tenía cartas para encarcelar y traer juicio a los cristianos. 19, era buen candidato para la salvación. ¿Cuántos conocen gente que jamás pensaba que iban a aceptar a Cristo? Eran totalmente en contra, pero luego se conviertan en personas muy fervientes para Dios. Así era con Pablo. Su preparación, número 1, fue confrontado por Jesús mientras perseguía a los cristianos. Por Jesús, recuerdo lo que pasó. Dio una luz grande, se cayó y dijo, ¿quién eres? Y Jesús dijo, yo soy Jesús, quien tú estás persiguiendo. Pablo fue cuestionado por Ananías, porque su historia interesante. Está en Damasco ayunando y Dios envía a Ananías para orar por él. Predicó en Damasco y luego se fue a Arabia. Y esta temporada, este tiempo, y luego 10 años en Tarso. Los 13 años que no estaba como ministrando, estaba aprendiendo, estaba en su tiempo de preparación. Dice, intentó unirse en Jerusalén con los discípulos y no querían con él. Solamente Bernabé lo aceptaba. Y finalmente Bernabé lo aceptó y lo trajo a Antioquía después de 10 años en Tarso. ¿Okay? Letra C, ministerio de Pablo en Antioquía. Pablo ayudó a Bernabé a enseñar bases de doctrina en Antioquía. 2. Pablo acompañó a Bernabé a llevar una ofrenda a Jerusalén para alivio de hambre. Y 3. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía con Juan Marcos en su primer viaje misionero. Está bien, lo mencionamos esto. También los viajes de Pablo y el arresto de Pablo, lo mencionamos en el libro de Hechos. Entonces, número 2, la audiencia original. El libro de Romanos fue escrito para los creyentes que se componen la iglesia de Roma. Lo anuncia en los primeros versículos. A los santos y fieles que están en Roma. Mientras que Pablo nunca había visto o visitado la iglesia en Roma, él tenía ganas de hacerlo. Tenía gran respeto por la iglesia. No es difícil ver por qué los cristianos de la iglesia de Roma querían mucho a Pablo. Finalmente llegó a Roma. ¿Ok? Muy bien, todos los escritos de Pablo, este libro está escrito como un tratado legal que cualquier otro. Escribió el libro de Romanos como un abogado acercándose a un caso que presentaba delante de corte con argumentos lógicos al jurado. Este sería particularmente relevante a la mentalidad de los romanos. ¿Ok? Cuando fue escrito, no es evidente que escribió esta carta durante su tercer viaje, o es evidente que escribió esta carta durante su tercer viaje misionero. Lo más probable es que fue escrito durante su estancia en Corinto, entre 57 y 60. La carta fue llevada a Roma por Phoebe, parte de la iglesia de Corinto. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del libro? Prepararlos para la visita. Él lo menciona en
en el primer capítulo. ¿Ok? Expresó su deseo de ir a Roma. ¿Ok? Letra B, animar a los creyentes de Roma. No es una carta de corrección, sino de doctrina sistemática. Probablemente quiso hablar de asuntos pertinentes a los creyentes gentiles en esta ciudad, reforzar su concepto de la salvación por la fe y gracia, enfatizar la fe y asuntos de los judíos, para enfatizar asuntos prácticos de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje principal del libro? Frase clave en este libro: la justicia de Dios. Mencionado 60 veces, más que 60 veces. Entonces, vamos a dar una explicación de esto en un momento. Letra A, el requisito de la justicia en capítulos 1 a 4. Letra B, la justicia recibida en 5 a 8. Letra C, la justicia rechazada de 9 a 11. Y letra D, la justicia revelada en capítulos 12 a 16. Entonces, cosas prácticas al final de esto. Aquí el apóstol explica que la verdad verdadera, la fe verdadera se vive de una forma específica. Entonces, esa es la idea. Yo quiero mencionar esta parte, porque dice justicia. Podemos insertar casi la palabra salvación. No es lo mismo. Pero la idea de este libro es cómo puede el ser humano ser salvo. Específicamente, exactamente qué es el método que Dios usa. Y tiene que ver con esta palabra justicia. La palabra justicia, en este contexto, hay dos palabras que se utilizan, que se traducen justicia. Uno tiene que ver con aplicar la ley correctamente. Entonces lo vemos justicia, ¿no? Y la otra, en este contexto, es una palabra que prácticamente no hay explicación en español, porque habla de la perfección moral de Dios. La perfección moral, de no haber ninguna vez fallado, absolutamente puro en su totalidad. Esa es la idea de justicia. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente si alcanzamos la perfección moral de Dios. Entonces Pablo dijo en Filipenses: no quiero mi propia justicia que yo hago cuando yo cumplo la ley. Yo quiero la justicia que proviene de Dios, basada en la fe. Es la misma palabra justicia. No quiero ser perfecto yo. Yo no quiero alcanzarlo yo. Yo no puedo alcanzarlo. Necesito esta perfección divina que viene de parte de Dios, basada en la fe. Y él explica cómo esta justicia llega al ser humano. Entonces, más adelante vemos este libro. ¿Por qué es tan importante el libro? ¿Cuáles son algunas de las características únicas del libro? Decimos únicas porque solamente en Romanos. Mira, hay versículos en otras partes que mencionan cosas, pero Romanos lo explica abiertamente. Entonces tenemos aquí términos: justificación, propiciación, redención, santificación, glorificación. Entonces esto es una secuencia de estas cosas. Y hay una explicación en Romanos muy importante de cada uno de estos conceptos. ¿Okay? Romanos nos enseña el camino de la salvación. Lo llaman el camino romano. ¿Okay? Número 1, todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Número 2, significa todo ser humano es un pecador. Pecado nos separa de Dios. ¿Okay? Número 2, Romanos 3, 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Hay un castigo. ¿Sí? Se refiere a la muerte física y espiritual, la muerte eterna, separación de Dios.
Número 3, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la solución al dilema humana que somos pecadores bajo el castigo de Dios. Dice, por su amor nos salvó, por su santidad nos podía pasar por alto los pecados, ¿ok? Dios envió a su Hijo en nuestro lugar. Romanos número 4, 6:23, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Cristo murió como nuestro sustituto. Debido a lo que hizo Jesús, podemos recibir la vida eterna. Para recibirlo tenemos que aceptarlo. Número 5, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y entonces, este es cómo podemos ser salvos. Confesar y creer. Este don es un regalo para todos los que confiesan su nombre. ¿Está bien? Número 7. ¿Qué hace especial el libro de Romanos? Mira, muchísimas cosas. Y no va a mencionar todas, pero este es el libro que inspiró a Martín Lutero y dio comienzo a las doctrinas de la Reforma. Martín Lutero estaba así en su dilema personal con Dios, con su conciencia, y Dios abrió su entendimiento de que por fe estamos salvos, ¿ok? Los comentarios sobre Romanos escritos por Lutero inspiraron a John Wesley en su fe. Las verdades de Romanos siguen siendo la base de la fe y teología de los cristianos en nuestros días. Entonces, quiero este es muy breve lo que realmente es Romanos. Quiero abrir Romanos un poquito, leer algunas cosas. Obviamente no tenemos tiempo para hacer todo, porque sería un estudio increíble de meses estudiando este libro, pero que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos este don. ¿Ok? Les escribo a los amados de Dios que están en Roma. Entonces, esa es la introducción. Se anuncia Pablo como el apóstol que escribió esto. Y luego dice, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Entonces, si vemos aquí, empieza en versículo 18 una secuencia de pensamientos importantes. El primero es esto: la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y luego empieza a explicar. Me explico. A lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado desde la creación. Entonces, no tienen excusa. Pero a pesar de esta revelación, se rebelaron contra de Dios. Está hablando del ser humano. Se rebelaron en contra de Dios. Se pusieron ellos mismos como Dios y empezaron a ser idólatras, otras cosas. Y 3 veces dice Dios los entregó a pasiones. Finalmente los entregó a la depravación mental, que hicieron lo que no debían hacer, y una listota de cosas. Escucha, dice maldad, perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidio, disensión, engaño, malicia, chisme, calumnia, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, ingenian maldades, rebelan con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios,
quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen así practicándoles, sino incluso aprueban a quienes lo practican. Entonces, decimos, ya sabemos que son destinados a morir y ser castigados por Dios. Gente mala, realmente gente que ha rechazado a Dios. Pero, ¿qué tal los que no son tan malas? Y dice aquí, por tanto tú no tienes excusa. Quien quiera que seas juzgando a los demás, pues a juzgar te condenas a ti mismo. Entonces, habla de gente no tan mala que juzgamos a los demás, pero somos también pecadores. Okay, esa es la idea de Pablo, somos pecadores también. Tal vez no tan malos con ellos, no rechazamos abiertamente a Dios, pero tenemos pecado. Luego 17 dice, y tú que llevas el nombre de judío, dependes de la ley, actas de tu relación con Dios, conoces su voluntad, sabes discernir lo que está instruido por la ley, que estás convencido, ¿ok? Dice igual, igual están fritos, igual. Luego capítulo 3 lo resume, todo lo que está diciendo. Gente mala, gente buena, gente religiosa, igual delante de Dios. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, todos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie, no hay uno solo. ¿Qué está diciendo? Es que estamos hablando de la perfección. Mira, aquí estamos. Los malos, los medianos, los mejores que hay, pero nadie está como Dios. Todos son pecadores. Y por eso dice, todos han pecado. Todos han pecado. Están privados de la gloria de Dios. Entonces, estamos haciendo esto para dar el mensaje principal del libro de Romanos. Dice, ahora bien, versículo 19, 3:19, ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Entonces la ley nos condena, estás mal, ¿verdad? Cállate la boca, dice. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Entonces, todos, ¿ok? Pero ahora, y esa es la solución, si quieres ver el Evangelio en 6 versículos, el Evangelio explicado doctrinalmente en 6 versículos, Romanos capítulo 3, 21 a 26, 7 versículos, ¿verdad? No, 6 versículos. Ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio de la ley de los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Todos han pecado, son privados de la gloria de Dios. Entonces, recuerda la palabra justicia. Quiere decir perfección moral. Perfección moral. Y dice Dios, de esta justicia de Dios, no llega por obras. Por el versículo antes dice, nadie puede justificarse, ¿sí? Haciendo las obras. Y dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe. Esa es la clave del libro de Romanos. Esta frase, mediante la fe. Basada en la fe. Entonces, llega a todos los que creen. Dice, todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, pero 24, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, habla de justificación, que es una declaración legal de inocencia. Y esta justificación llega mediante la redención. ¿Por qué? Redención es pagar la deuda y librar al esclavo. La redención de Jesús. Jesús pagó la deuda. Jesús pagó esto. ¿Ok? Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación. Es la palabra expiación que significa pagar la deuda.
lo que quiere decir. Expiación. Saldar la deuda. Expiar. Pagar. Dios ofreció expiación que se recibe por la fe en su sangre. Es nuestra parte, la fe. Tenemos fe en esto, fe en la sangre de Jesús, ¿verdad? Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. No es la palabra perfecto, es otra palabra. Y quiere decir rectitud, que Él sigue la ley, que Él es recto. ¿Sí? Entonces la otra idea de justicia. Dice, de este modo, Dios es justo, recto, y el que justifica, el que declara inocente a los que tienen fe en Jesús. Entonces, ese es el Evangelio en el capítulo de Romanos. Entonces, este es el enfoque del libro, que Pablo explica cómo uno puede ser salvo a través de la justicia de Dios, que viene a través del sacrificio, de expiación de Jesús, de lo cual tenemos nosotros fe. En esto que Jesús hizo este sacrificio, su sangre cubre mi deuda, expía mi deuda, y yo tengo fe en esto. Entonces, esta justicia de Dios está puesto en mi cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea principal del libro. Capítulo 4 es una explicación histórica de cómo es, cómo Dios lo ve, el asunto súper importante de Abraham. Y luego 5, 6, 7, 8 explican cómo vivir en esto. Capítulo 9, 10 y 11 se enfoque en esta misma cosa, hablando acerca de los judíos, como un caso especial, porque no están aquí en este. Y luego 12 a 17, 16 son aplicaciones prácticas de esta justicia de Dios en nuestras vidas. Entonces, el libro de Romanos, súper importante libro doctrinal, donde se explica con argumentos muy precisas y lógicas cómo la salvación llega al ser humano. ¿Está bien? Vamos a la lección 9, el libro de 1 de Corintios. Dice el libro de orden de la iglesia. Aquí empezamos con cartas que son un poquito diferentes, ¿ok? Pablo no había visitado Roma, pero Pablo era el fundador de la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad principal de Grecia, una de las más importantes, una ciudad importante por el comercio, importante por la cultura y importante por la religión de aquel tiempo. Entonces, Pablo pasó varias veces, estuvo ahí, pero vamos a ver lo que dice. ¿Qué sabemos de la ciudad de Corinto? Ubicación al sur de Grecia, 60 kilómetros del oeste de Atenas, al oeste de Atenas. Entonces, Atenas y Corinto, muy cercano, está ubicado en la puente de tierra que separa el mar Egeo del mar Adriático. Entonces, viene Grecia y luego se va cerrando. Ahí está Corinto y luego se abre a casi una isla, pero no es isla, porque están conectados por un puente de tierra. Ahí está Corinto. Considerado una ciudad de importancia por su ubicación. Entonces, muy importante en aquel tiempo. Una ciudad antigua, destruida por Roma antes de Cristo, reconstruida por Julio César en 44, y entonces llegó a ser una colonia romana. Colonias romanas donde establecen la cultura de Roma, leyes de Roma, hasta arquitectura de Roma. Tenían ahí puestos soldados romanos, así ejército romano estaba ahí en esta ciudad. Capital de Acaya, estratégico por su comercio y acceso al mar.
fue sitio de un estadio de gran tamaño y anfitriona de los Juegos del Istmo. Entonces, había más al norte, en Olimpia, los Juegos Olímpicos, y luego aquí otros juegos. Entonces, la cultura griega está muy activa en esto. Cosas destacadas: construyeron un camino para transportar los barcos por tierra, porque para zarpar desde el norte o el oeste era un viaje de varios días alrededor, semanas alrededor, y dependía de los vientos favorables. Entonces lo que hacían fue agarrar los barcos y jalarlos arriba de la colina y otra vez en el mar en el otro lado. Y lo podían hacer relativamente rápido de esta forma. Después hicieron un canal. Existe el canal. Puedes ir en Google Maps, es muy interesante. Google Maps y pon Corinto y puedes ver un canal de agua del oeste al este que sirve para barcos no tan grandes, porque no es muy grande el canal. Sigue en operación. Población de 700,000 en el tiempo de Cristo. Una ciudad grande. Pocas ciudades más grandes que esto. Obviamente Roma, más grande. Posiblemente Éfeso fue más grande. Multicultural. Fue conocido por su inmoralidad. Los marineros y vendedores de todo tipo de mercancía fueron víctimas de la prostitución. Había un templo de Afrodita en la colina de la ciudad. De hecho, este lugar, hay ruinas de esto que pueden todavía ver. Un templo grande ahí. Y dicen que 1,000 prostitutas proveyeron mucha ganancia a la ciudad. El paganismo practicaban ritos sexuales de todo tipo. Y las borracheras fueron parte de esas prácticas. Esta ciudad fue conocida en aquel tiempo para este desenfreno. Van a Corinto, a cualquier persona, y parte del plan de ir a Corinto fue meterse en este paganismo, en este desenfreno moral, sexual. Y ese es el contexto histórico de la iglesia que surgió ahí. ¿Okay? Entonces, tiene algo que ver con lo que está escrito en el libro. ¿Okay? ¿Cuál fue la relación de Pablo con esa iglesia? Fue el fundador. Así empezó. Y vemos en Hechos capítulo 18, cuando llegó a Corinto. Empezó su negocio de tiendas ahí en este lugar. Entonces, ahí está. Seguimos con 1 de Corintios. Letra B. Pablo visitó esta iglesia más que cualquier otra. 3 veces visitó la iglesia. Y existieron 4 cartas, de los cuales 2 se quedaron como parte de la Biblia. Entonces, escribió varias veces esta iglesia. Probablemente escribió esta carta desde Éfeso. En su tercer viaje misionero pasó varios años en Éfeso. Probablemente escribió esta carta. Dicen Hechos que Pedro y Apolos predicaron ahí también en Corinto. ¿Por qué escribió esta carta? Eso es lo interesante. Cada carta podemos como leer la carta y adivinar las razones principales, los propósitos de las cartas. Entonces, esta carta, probablemente más que cualquier otra carta, es para responder a ciertas cosas que estaban pasando y ciertas preguntas también que habían hecho. Entonces Pablo había recibido reportes de esta iglesia. Ahí está las citas que él está contestando. Tenían problemas especiales en esta ciudad, ¿ok?
problemas. Mencionamos que Corinto era un lugar famoso, un lugar con muchos problemas, muchas tentaciones. Dice mezcla de culturas, creencias, tentaciones morales, énfasis cultural. Fue esto de satisfacer los deseos sexuales. Entonces llegaban la gente ahí para un desenfreno y era la cultura de la ciudad. El asunto principal que tiene que ver con inmoralidad en la iglesia. Menciona diferentes casos. Aquí dice que un hombre tenía relaciones con la esposa de su padre, la iglesia toleraba y fueron orgullosos. Esta tolerancia entre las cosas que está ahí. Sabemos que hay un desenfreno que también empieza a afectar la iglesia. Está bien, letra C, otros asuntos, inmadurez, carnalidad, doctrinas mezcladas que estaban ahí. Entonces, esta carta trata de corregir, dar instrucciones y corregir mal comportamiento, malos pensamientos, mala doctrina, diferentes cosas. Entonces aquí hay 9 asuntos que trató en la carta. Entonces divisiones, capítulo 1, juicios civiles internos, entonces pleitos entre hermanos, cómo resolverlos, estilos de vida inmoral, matrimonio, divorcio, casi los como las instrucciones más importantes en el Nuevo Testamento de matrimonio están en esta carta. Libertad y la ley, qué libertad tenemos, qué tanto tenemos que acatar a la ley. Autoridad y sometimiento está en esta carta. Abuso de la Santa Cena está en esta carta como instrucciones, cómo hacer la Santa Cena. Dones espirituales está en esta carta, como explicando cómo son, cómo operan, y la resurrección de Cristo, entre otras cosas que trata la carta. Y esta es una respuesta a 2 cosas. Reportes que habían llegado a él y preguntas que habían hecho a él. Entonces él escribe esta carta. Cosas distintivas del libro. Manual para el comportamiento en la iglesia local. Es un manual, ¿ok? Pureza, unidad, liderazgo. Cómo amar y confrontar un pecador. Cómo restaurar un pecador. 5. El hecho de que cada creyente tiene que vivir consciente de cómo su comportamiento afecta a todos los demás. Se refiere tanto a la vida personal y cómo ejercen su libertad delante de los demás, como también el comportamiento dentro de la iglesia. Este casi está aquí y en el libro de Romanos, que somos responsables no solo por nuestra vida, sino por la vida de los demás también. 6 dice, dentro de la iglesia todo está motivado por amor y con el deseo de edificar. Entonces esa es la idea. Este libro define varias cosas importantes. La disciplina en la iglesia. Cómo hacer disciplina. Cómo disciplinar un pecador. Santa Cena. Cómo hacer la Santa Cena. Ministerio del cuerpo. Los dones. El hablar en lenguas y la profecía. Entonces todo esto está en medio de esto. Okay. Capítulo 11, 12 habla de dones. 12 enfatiza la profecía, cómo opera en el culto, en la reunión pública. También letra C enfatiza la importancia del liderazgo. Carnalidad es el resultado de no someterse al liderazgo de Dios. Entonces, liderazgo de Jesús, usa la frase el Señor Jesucristo muchas veces y usa la palabra Señor 70 veces. Entonces, ese Señor es la palabra griego kurios, que quiere decir suprema autoridad.
Esa es la idea de la palabra. Tal vez en español se pierde un poquito. Suprema autoridad, la autoridad más alta. Lo reconocemos como Dios. Y letra D dice, describe el amor como en ningún otro lugar. Entonces, capítulo 13, el capítulo de amor es realmente sorprendente como describe el amor como motivo de todo lo que hacemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, esto es un resumen del libro de 1 Corintios. Una ciudad practicando desenfreno y llegan a ser salvas algunas personas ahí dentro de su cultura. Dios está trayéndolos, extrayéndolos de esta cultura, paganismo y pensamientos, cultura de esto. Interesante, porque también vivimos en un mundo pagano, así con esta cultura, y la iglesia tiene que salir de esto. Y entonces habla de varios asuntos importantes, correcciones que vienen de este apóstol en su vida. Es un libro súper importante para ver asuntos como matrimonio, divisiones, liderazgo, corrección, dones aquí en la iglesia de Cristo. Entonces, seguimos a siguiente clase con 2 de Corintios. Bendiciones a todos ustedes.